la patria, se abre la sesión. Buenas tardes. El acta de la sesión número 80 se da por aprobada y el acta de la sesión número 81 queda a disposición de las y los diputados de la comisión. Señor secretario, da cuenta a la lectura de la cuenta. Gracias, señora presidenta. Se han recibido los siguientes documentos. Un oficio de la señora ministra de Salud en respuesta al oficio oficio número 259 de la comisión, quien informa sobre el estado de avance en la construcción del CESFAM en Coyhaique, región de Aysén. En el documento señala que el proceso de licitación para la construcción de dicho recinto fue declarado desierto. No obstante, lo anterior detalla que se ha iniciado un nuevo proceso de licitación, el cual ya ha sido publicado en el portal Mercado Público, estimándose la adjudicación de este nuevo proceso para el primer trimestre del año 2025. Una carta de la jefa de bancada de diputados de Renovación Nacional, por medio de la cual informa que el diputado señor Leonidas Romero será reemplazado por el diputado señor Juan Carlos Beltrán en la presente sesión. Y por último, señora presidenta, una carta de los diputados Jaime Sáez y Leonidas Romero, mediante el cual informa que han acordado un pareo para la presente sesión. Esa es toda la cuenta, señora presidenta. Muchísimas gracias. Ofrezco la palabra respecto a la cuenta. No habiendo palabras, pasamos a puntos varios. Ofrezco la palabra. Diputado Teao. Muchas gracias, presidenta. Saludar por su intermedio. Déjeme, espéreme un segundito. El corto o el largo. Ya, vamos a leer el corto. Muchas gracias, presidenta. Saludar por su intermedio a la subsecretaria y a mis pares aquí presentes. Bueno, le quiero leer una solicitud porque la semana pasada visité la isla de Juan Fernández, una zona aislada, ¿no es cierto?, de mi distrito, en la fragata Almirante Williams de la Armada, y también aprovechamos de celebrar los 450 años del descubrimiento del archipiélago de Juan Fernández, así que aquí a la distancia mandamos un saludo para allá, presidenta. Bueno, les quiero agradecer la oportunidad de exponer las necesidades del archipiélago de Juan Fernández constantemente, ¿no es cierto?, que he constatado en mi visita reciente. Estas demandas reflejan la urgencia de atender a comunidades alejadas y vulnerables de las cuales todos conocemos. Bueno, como integrantes también de esta comisión de zona extrema. En primer lugar, presidenta, quiero destacar un operativo médico realizado por la Fundación Acrux en conjunto con la Armada de Chile durante la conmemoración de los 450 años de Juan Fernández. Esta notable organización busca reducir las listas de espera del sistema público de salud, llegando a los lugares más remotos de Chile con atención médica de calidad. Fundación Acrux ha realizado 18 operativos en la isla desde el año 2005. Esta vez llegaron con 45 médicos, 25 de ellos con especialidades, que realizaron más de 1.500 prestaciones en solo esta pasada por la isla. Necesitamos apoyo transversal para instar a los Ministerios de Salud, Defensa y Hacienda a comprometer recursos para la operatividad de una embarcación médica itinerante, una plataforma móvil con equipamiento y especialidades que hoy cuenta con respaldo ya comprometido por el sector empresarial para la habilitación de dicha embarcación, pero que requiere un compromiso para contar con los dineros para que éste pueda ser tripulado permanentemente. En España, por ejemplo, hay un barco hospital que se llama Esperanza del Mar, que justamente, yo lo he constatado, presidenta, podríamos reducir, pero de verdad, las listas de esperas a lo largo de nuestro país, principalmente en estos lugares también tan remotos. Solicito, presidenta, también, aprovechando la presencia de la subsecretaria, un rindecuenta de los avances en materia de estatutos especiales para Juan Fernández y Rapa Nui, comprometidos por el ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, para antes de que termine el actual gobierno. Hago un llamado al subsecretario actual, que ya próximamente me voy a reunir con él, a responder nuestras solicitudes de audiencias para concretar esta anhelada autodeterminación de las islas, puesto que hace semanas venimos pidiendo una audiencia, presidenta, con el nuevo subsecretario, sin éxito.
Y finalmente, Presidenta, agradezco al alcalde Juan Fernández por su abnegada labor para la comunidad fernandesiana y a mis pares presentes y pido adherirse a una fiscalización que quiero elevar a fin de cerciorarnos del cumplimiento de los plazos comprometidos para la materialización del nuevo colegio, considerando que los alumnos siguen estudiando en un contenedor que estaba dispuesto para recibir a los alumnos solo por 2 años, tras el tsunami del año 2010, y que aún siguen estudiando en él tras 14 años de espera. Déjeme decirle, Presidenta, que yo visité el lugar y es bastante incómodo, y obviamente cuando le dicen a uno que van a construir un colegio transitorio de 2 años y ya han pasado 14 y ninguno de los gobiernos que han pasado desde el tsunami han hecho alguna acción con respecto a eso, este gobierno se comprometió. Y al parecer están atrasados los plazos, así que también por eso necesitamos oficiar eso, Presidenta. Además, solicito oficiar a la Junji para asignar recursos al mantenimiento del jardín infantil, vital para la educación de la isla y cuidado de la infancia de todo el archipiélago. Presidenta, estas comunidades no pueden seguir esperando. Les pido el respaldo a los diputados presentes para dar solución a estas problemáticas urgentes. Eso es, Presidenta. Muchas gracias. Gracias, diputado. Pero hagamos un resumen, o quedó claro todo lo que solicitó, ¿sí? Ya, perfecto. Ok. Gracias, diputado. Acordado entonces solicitar los oficios que requiere el diputado Chávez. Diputado Linco, tiene la palabra. Que van ministros, ministras, subsecretarios, subsecretarias y realizan sus funciones legítimas, por supuesto, sus actividades públicas, no privadas con sus equipos, sino públicas, los días en que los parlamentarios no nos encontramos en las regiones. Por ejemplo, hoy día está la subsecretaria de Vivienda, que tenía algunas actividades, entre otras cosas, inaugurar una población por ahí. No es por el afán de ir a la inauguración de las poblaciones, yo no soy muy asistente a ese tipo de cosas, pero sí hay situaciones en que uno, como representante, tiene que manifestarle a los subsecretarios y a ministros algunas denuncias, algunas irregularidades que suceden en el mismo terreno, denuncias que a veces, o manifestaciones que a veces no se la interiorizan, no se la informan por parte de los funcionarios de confianza. Yo no he visto hasta este momento que ningún seremi, ningún director de servicio de confianza del gobierno le haya denunciado las irregularidades que existen en Aysén en diferentes temas. Por eso que a veces es necesario de que estemos presentes nosotros, porque, bueno, es nuestra función también dentro de la legislatura. Y lo otro es referente a una declaración que sacó hace días atrás, cuando estábamos votando el presupuesto, el señor ministro de Energía. Planteó ahí en un reportaje de televisión de que dentro de las soluciones que se le estaba dando al costo altísimo de la energía en Chile, y en las zonas extremas, se había ideado, se va a implementar en varias regiones extremas los sistemas fotovoltaicos. Perfecto, hasta ahí estábamos bien. Pero cuando va hablando, le preguntaron, ¿cuántos van a ser los que se van a instalar en Chile? Habló de 50.000. O sea, 50.000 soluciones fotovoltaicas es absolutamente nada. Después seguí preguntando a Magallanes, de estos 50.000 fotovoltaicos en Chile, que ya es nada, a Magallanes le van a entregar 1.000. Y a la región de Aysén, 500. Usted se dará cuenta, señor presidente, conoce la región como yo, que 500 soluciones fotovoltaicas para la región de Aysén es una gota de agua en el desierto. Pero se le da el carácter de hitos. Este es un gran hito para solucionar el problema del costo de la energía eléctrica en Chile.
Y con 50 soluciones fotovoltaicas, eso yo no lo considero un hito. Puede ser un proyecto piloto. Y asimismo sucede en la región de Aysén, que es lo que yo más conozco. Entonces yo oficiaría al ministro de que, si bien es cierto, bienvenida la solución, pero no venga a hablar de hitos acá, o que ya es una solución definitiva, porque eso no va a ser la solución definitiva. Aparte de que viene todo un proceso de postulación, todos sabemos lo que eso significa, y que no son soluciones inmediatas. Por favor, eso. Sí. Yo quisiera hacer algo sobre el punto, diputada, así que inmediatamente le doy la palabra. Con respecto a lo que señala el diputado Alinco, a mí me preocupa enormemente respecto a las visitas que hacen los subsecretarios y los ministros de las regiones. Y no solamente porque además toca siempre la casualidad que van en días en que no estamos los parlamentarios, que es necesario, por cierto, que lo ideal es que estemos nosotros en terreno también junto con ellos, pero a mí además me preocupa algo que es peor aún, que creo que debiera de existir la información, que fluya la información a los diputados. Decidiremos nosotros si vamos o no, si estamos o no presentes, pero que nos enteremos por otras personas que está el subsecretario o el ministro en la región, me parece súper poco apropiado, porque muchas veces algún dirigente nos pregunta y nosotros decimos no tenemos idea, y el ministro está en terreno, está en nuestra región. Entonces quedamos muy mal nosotros, y además de eso parece que existen además parlamentarios de primera categoría y segunda categoría, porque hay algunos parlamentarios que están al tanto, incluso se quedan en la región para esperarlo, y otros nos enteramos después cuando ya ha sucedido el acontecimiento. Yo solicito que a propósito de esto pueda oficiarse. Yo no sé si a quién corresponde, no sé si a la ministra de Gobierno o al comité político que tiene La Moneda o al ministro de SECPRES, ahí no sé a quién es el más adecuado para que esto se converse y finalmente todos los ministros tengan como norma, primero, tratar de no hacerlo en días de que estemos acá, y segundo, informar a los parlamentarios de la región, a todos los parlamentarios de la región, no solamente a los parlamentarios de gobierno, a todos los parlamentarios, qué día y qué actividades van a realizar. Porque además el programa normalmente llega a última hora, pero nosotros deberíamos estar informados cuándo van a ir, porque creo que es la respuesta que nosotros debemos darle a la gente también cuando nos consultan. Eso. Sí, diputado Teao. Sobre el punto, Presidenta, muchas gracias. Bueno, yo lamento, pues llevo 3 años aquí, yo soy del Distrito 7, donde está el Congreso, y generalmente estoy recibiendo audiencias, porque como el Congreso está en mi distrito, tengo puedo decir, el privilegio de recibir a muchas institucionalidades aquí en el Congreso. Pero debo lamentar y sumarme a sus palabras, porque lamentablemente muchas veces las avanzadas presidenciales y también de los ministros le avisan a uno 2 o 3 horas antes de que va a llegar el ministro a cualquiera de las 12 comunas que yo represento. Y lamentablemente, cuando uno tiene, ¿no es cierto?, distintas audiencias y una agenda, es muy complicado poder cumplir. Y ese fue el modus operandi por lo menos los primeros 2 años de este gobierno. Este año definitivamente no llega nada. Y obviamente después, cuando uno ve en la prensa, solamente están los diputados oficialistas al lado de los ministros inaugurando o fiscalizando o haciendo anuncios. Me sumo a ese reclamo, principalmente porque, como le digo, o avisan un par de horas antes o definitivamente este año ya no han avisado nada. Y lo otro es que muchas veces, estamos de acuerdo, el presidente cuando viene a las regiones, acompañado siempre de varios ministerios, la única manera de poder faltar al Congreso es que se haga una invitación a través del ministerio correspondiente o del mismo presidente, cosa que también solo llega para los diputados oficialistas, y el resto no puede asistir porque obviamente tenemos que venir al Congreso y nos perdemos, ¿no es cierto?, de estar en el territorio, de escuchar, ¿no es cierto?, los anuncios o las visitas fiscalizadoras también, para tener lo que se llama ecuanimidad o contrapeso. Así que me sumo a su reclamo, Presidenta. Esto ya lo hice ver en la Contraloría, con la ya ratificada Contralora, así que espero la respuesta, porque me imagino que debe tener mucha demanda, y vamos a ver qué es lo que me dice. Eso, Presidenta. Muchas gracias. Diputado. Bien, ¿acordamos entonces oficial? ¿Sí, acordado? De acuerdo. Diputado Lee, tiene la palabra.
Gracias, Presidenta. Bueno, todos sabemos aquí que una de nuestras principales funciones es la de fiscalizar actos de gobierno, pero en el fondo también esto se extrapola a todo tipo de fiscalización, sobre todo cuando se trata de recursos públicos que están involucrados. La explosión de los casos convenios y fundaciones venía anunciado con un tiempo ya bastante amplio, con las necesidades de auditorías externas que le hicimos saber, por ejemplo, al ministro de Hacienda, respecto a una modificación a la ley de administración de gobiernos regionales, en donde hoy día aparece como algo facultativo, pero que es muy necesario que sea algo obligatorio. Presidenta, acá ha venido la Contralora, ha venido gente del Ministerio Público, entiendo que ya van en más de 100.000 millones de pesos los montos que están involucrados en asignaciones de dinero. Nosotros siempre hemos manifestado que un país o cualquier sociedad es pobre no solamente porque tiene pocos ingresos, sino porque también los ingresos se malgastan. Y entendemos que hay mucha investigación, pero que hay investigación que está lenta, Presidenta. Está lenta en Contraloría, está lenta en el Ministerio Público. Y yo solamente quisiera agregar un insumo en esta comisión. Le haré entrega de los documentos al señor secretario, pero en definitiva se trata de oficiar al Consejo de Defensa del Estado, que tiene un proceso, está llevando un proceso en tribunal, un tribunal civil, acerca de asignación de dinero, porque me llegó información a modo de denuncia de actas de reuniones del gobierno regional de Arica y Parinacota que habrían sido ocultadas del proceso investigativo. Me resulta bastante grave porque en esta acta se toman acuerdos y estas actas no han sido incorporadas a la carpeta investigativa. Entonces, para que el Consejo de Defensa del Estado recoja estas actas que le vamos a hacer llegar, que haga la investigación necesaria de por qué se le ocultó la entrega de esta información, pero además, Presidenta, a modo general, para que el Ministerio Público, Contraloría, acelere hoy día, ya que ha finalizado los procesos electorales, todas las investigaciones que lleva en curso, porque son miles y miles de millones de pesos los que están involucrados. Cada peso que se pierde en este país es un peso menos que alguien que lo necesita no lo puede recibir. Eso, Presidente, en primer lugar. En segundo lugar, recordar, a propósito que está la subsecretaria de Desarrollo Regional, a la cual aprovecho de saludarla, el presidente se comprometió en su cuenta pública presidencial en junio de conformar una comisión asesora presidencial. Esto a propósito de un plan que se trata de conmemorar los 100 años en que Arica es incorporada definitivamente a territorio nacional, y que es un proyecto de acuerdo en el que participamos todos los diputados y diputadas en forma transversal de esta Cámara, incluyendo los 3 diputados de nuestro distrito, que luego fue también apoyado por los senadores de nuestra circunscripción, y que se trata de generar obras de gran envergadura y con un modelo que impida el desastre que fue el PETSE 1, el PETSE original, en donde no se pudo ejecutar en los 3 años que estaba originalmente establecido, que después se tuvo que ampliar a 6 años, y que finalmente se hicieron obras, Presidenta, pero se hicieron obras que duraron más de 6 años en ejecución, y que los $1.000 millones que se habían prometido finalmente fue la mitad lo que se ocupó, y las obras son de una calidad paupérrima. Hoy día están muchas de ellas inutilizadas. No queremos que eso se vuelva a repetir. Entonces, el Plan Arica 100, que lleva un conjunto de obras de gran envergadura, en donde queremos y necesitamos en Arica un nuevo hospital clínico docente, necesitamos el apoyo del gobierno en esta iniciativa, porque estamos todos los parlamentarios detrás de esto, de que la plata se ocupe bien, que se ejecute bien, en forma transparente, que se asigne como corresponde. Pero ¿qué es lo que pasa? Desde el 1 de junio a la fecha, este decreto presidencial todavía no se da toma de razón. Entonces yo no quiero que se transforme en un anuncio presidencial que no se cumpla, porque hay, por Contraloría, porque hay un acuerdo que es transversal de los parlamentarios, porque también hay una cuota de confianza que este diputado, que soy de oposición, le entrega a un gobierno que tiene un signo político distinto al mío, pero que yo creo y quiero creer, y todavía creo, de que tiene todo el interés de resguardar y proteger una región que está absolutamente olvidada. Para no extenderme más, Presidenta, en los próximos 30 segundos le voy a dar unos ejemplos.
Arica y Parinacota, siendo una región pequeñísima con 250.000 habitantes, llegó a tener la tasa de homicidios más alta de Chile. En Arica y Parinacota, casi un 20% de la población satisface sus necesidades de salud, no en Chile, en Perú. Bueno, y no quiero extenderme más todas las necesidades que tenemos, solamente quisiera, a propósito que está la subdere, también considerar eso, y que ella en su exposición, a ver si nos puede señalar en qué va este anuncio presidencial de conformar una comisión asesora que permita entonces tener grandes obras, en definitiva, de Arica, porque quisiera recordar que el PETC-1, con una inyección de $1.000 millones, finalmente se ejecutó apenas la mitad, y con obras que, si hoy día las visitáramos, nos llegaría a dar mucha pena. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Si me permite, Secretario. Respecto al primer oficio solicitado por el señor Lee, yo tengo la sensación de que no corresponde a esta comisión, sobre todo porque hay juicios pendientes en tramitación. Hacer llegar a la Contraloría o al Consejo de Defensa del Estado antecedentes que dicen materia con esa investigación. No hay dentro de las facultades de las comisiones esa atribución. Diputado Lee. Presidente, estoy de acuerdo con el señor secretario, solamente entonces que quede como registro esta manifestación pública en esta sesión oficial de la Comisión de Zonas Extremas. Nosotros haremos llegar por nuestra cuenta las actas que han sido ocultas en este proceso judicial. Muchas gracias. Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Mirosevich. Gracias, presidenta. Acaba de terminar el juicio contra los gallegos, un juicio que se desarrolló durante 6 meses en Arica, en contra de 38 personas de esta banda de crimen organizado, un brazo armado del Tren de Aragua. Un juicio que, si bien se hizo en Arica, la verdad es que es de importancia nacional y todo el país tiene que ponerle atención porque se trata del juicio más grande contra el crimen organizado en nuestra historia. La Fiscalía ha logrado que el tribunal encuentre a 34 personas responsables de distintos delitos: tráfico de armas, de personas, trata de personas, homicidios, incluso intentos de homicidios contra carabineros. Estamos hablando de una organización criminal brutal que pretendía operar desde Arica y extenderse por todo Chile. Entonces creo que debemos enviarle unas felicitaciones a la PDI, a Carabineros y también a la Fiscalía por el trabajo que hicieron. Aquí hubo funcionarios que se tuvieron que infiltrar en la organización. Funcionarios de la PDI que tuvieron que hacerse pasar por miembros de la organización criminal para poder contar cómo operaban desde adentro. Y yo creo, presidenta, que merece un esfuerzo de esta naturaleza. El principal juicio contra el crimen organizado en Chile, que se desarrolló en Arica, no exento de dificultades, porque quiero decirle que esto está ubicado en el centro de la ciudad, los tribunales, amenazas de bomba, corte de las telecomunicaciones, una serie de amenazas de parte de la organización criminal para que el juicio no se desarrollara. Entonces, aquí el propio fiscal tuvo que irse de la ciudad con su familia por protección. Entonces, creo que merece de nuestra parte como comisión felicitaciones a los funcionarios de por lo menos esas 3 instituciones que participaron directamente en desbaratar a esta organización, presidenta. ¿Vamos entonces el acuerdo? ¿Sí? ¿Se acuerda? Bien. Pasando a la orden del día, la sesión tiene por objeto recibir en audiencia a la señora Francisca Perales Flores, subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo, a fin de que informe sobre los avances de los planes destinados a zonas extremas y rezagadas, el proceso de incorporación de nuevas comunas como zonas rezagadas, especialmente en la región de los lagos, y las coordinaciones realizadas con los gobiernos regionales. Subsecretaria, muy buenas tardes, muchas gracias por aceptar la invitación, así que le damos 20 minutos o más o menos para que usted pueda exponer y después le podamos hacer las preguntas. Tengamos tiempo para que usted nos responda las preguntas. Adelante, por favor. Presidenta, en primer lugar, por su intermedio, saludar a los parlamentarios, bueno, saludarlo a usted. Esta no es primera vez que participo de esta comisión, así es que les trajimos una presentación para poder hacer una actualización respecto a los 2 instrumentos que están presentes por parte de la política de zonas extremas y la política de zonas en desarrollo. Pero antes de iniciar la presentación, me gustaría responder ante la pregunta que mencionó el diputado Lee. Efectivamente, no es un tema de la política de zonas extremas,
extrema, ni de la política zona de desarrollo del plan del Centenario de Arica, pero voy a hacer las consultas correspondientes respecto a eso, a los ministerios que estaban a cargo de trabajar ese compromiso. Pero para dar inicio a la presentación, entiendo la está manejando Martina Valenzuela, que es jefa de División de Desarrollo Regional. Si podemos pasar a la lámina siguiente. Quería, bueno, en primer lugar, hacer un recordatorio del objeto de cada una de las políticas, pero antes considerando también que estas son políticas que son descentralizadas, es decir, que los encargados de la elaboración y de la ejecución de ambas políticas son los gobiernos regionales. Y el rol que le corresponde a la Subdere y al gobierno central particularmente es hacer una revisión inicial de cada uno de esos instrumentos, una revisión final en el caso de los cierres, y a partir de la política poder hacer revisiones intermedias en cada uno de los planes una vez que cumplen la mitad del periodo dentro de la ejecución de cada uno de los planes correspondientes. Eso es tanto para la política de zonas en desarrollo, ex-rezago, y la política de zonas extremas. Entonces, para dar cuenta de la ejecución propiamente tal y el detalle específico sobre la ejecución de cada una de las iniciativas, son los gobiernos regionales los que corresponde poder dar cuenta de esa información. A nosotros se nos hace un reporte que se va actualizando cada cierta cantidad de meses, y en función de eso es que nosotros establecemos este informe que le podemos hacer la entrega a la comisión cada vez que nos ha citado, también a la Comisión de Zonas Extremas del Senado. El objeto de la política zona en desarrollo es el acceso a oportunidades independiente del lugar donde habiten. En el caso de la política zona extrema tiene que ver con la integración equitativa y armónica para propender al desarrollo en las zonas que son consideradas zonas extremas producto de su ubicación geográfica. Y cada uno de ellos tienen criterios establecidos para poder ser parte de estos planes correspondientes. En el caso de las zonas en desarrollo son condiciones de aislamiento, brechas sociales y particularmente comunas rurales o mixtas. En el caso de los planes de zonas extremas son respecto a la distancia respecto a la capital regional, que es un criterio que se utiliza a propósito de los planes de zonas extremas originales, que eran un instrumento por una única vez y que permite a todos los lugares que están a más de 1.500 kilómetros de Santiago poder ser considerados zona extrema, y al mismo tiempo las condiciones de territorios especiales o territorios que sean parte de los primeros planes iniciales de zonas extremas. ¿Cuáles son los territorios? Bueno, en el caso del plan de zonas extremas, el definido por el decreto 43 del año 2023. ¿Puedes volver atrás, por favor, Martina, una lámina? El decreto 43 del 2023, que establece la política de zonas extremas y que fija que son tanto las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, la provincia de Palena y la comuna de Cochamó, en el caso de la región de los lagos, la región de Aysén, la región de Magallanes y la Antártica chilena, y también tanto el archipiélago Juan Fernández como Rapa Nui son los territorios susceptibles a ser parte de los planes de zona extrema. Y en el caso de planes de desarrollo es un informe que se actualiza año a año en el mes de abril por parte de la Subdere, que establece cuáles son las comunas susceptibles a ser incorporadas en los planes de zona de desarrollo. La vigencia en el caso de los planes de zona extrema es de 10 años y en el caso de los planes de zona de desarrollo es de 8. Y por tanto permite que el plan de zona extrema trabaje en comunas urbanas y rurales, en cambio el plan de zona de desarrollo principalmente en zonas rurales. Como les decía, bueno, en la lámina siguiente está el objeto de las políticas que ya lo mencioné. Particularmente en ambos casos tiene que ver con disminuir brechas y otorgar oportunidades en materia de conectividad, en materia de servicios básicos, en materia de acceso a políticas sociales, particularmente a sectores que tienen condiciones de aislamiento dada su distancia geográfica a la capital o sus condiciones de pobreza y brechas sociales particularmente. Si vamos a la lámina siguiente, estos son los primeros planes de zonas extremas que se desarrollaron, que son 4. En el caso de la región de Arica y Parinacota, que tiene un avance del 68% y está extendido hasta el 31 de diciembre del año 2025. Por tanto, queda un año todavía de vigencia de ese plan. En el caso de la región de Aysén, lleva un 68% de ejecución presupuestaria. También estaba originalmente contemplado hasta el año 2023 y tiene una vigencia hasta el año 2025, el 31 de diciembre. En el caso de la región de Magallanes tiene un avance del 40% en ejecución presupuestaria y también cierra con la extensión del plazo correspondiente al 31 de diciembre del año 2025. Y en el caso de la provincia de Palena y la comuna de Cochamó tiene un avance del 38% y su vigencia está extendida hasta el 31 de diciembre del año 2026. Esa es una diferencia respecto a los anteriores.
estos son los planes de zona extrema originales que estaban contenidos en el decreto inicial del plan de zonas extremas, por tanto tienen una cartera de proyectos que no tiene capacidad de ser modificada. ¿Ya? Son planes que se estableció cuál era la cartera de iniciativas y dentro de esa cartera de iniciativas, si esos proyectos lograban o no lograban ejecutarse, no podía modificarse la cartera. Entonces, por eso da cuenta que en algunos de los lugares la ejecución presupuestaria es bastante más baja de lo esperado y por tanto, en la nueva política de zonas extremas sí contempla la posibilidad de que los nuevos PETSE que se están trabajando por parte de los gobiernos regionales para establecerse una vez finalizados estos planes, contemplando además la región de Tarapacá, el plan del archipiélago Juan Fernández y la isla de Rapa Nui, que puedan tener evaluaciones intermedias y modificar las iniciativas de proyecto una vez que se hagan las evaluaciones intermedias correspondientes, lo cual es una innovación y nos va a permitir, por ejemplo, si la iniciativa no corresponde o no se puede ejecutar porque no alcanzó la metodología para la obtención del RS, poder hacer alguna modificación en esa cartera y buscar la iniciativa que sea más adecuada para el desarrollo del plan. Si vamos a la lámina siguiente, hay una tabla que está un poco extensa en la lámina siguiente, pero le hicimos llegar la presentación a la comisión para que puedan revisar. Estos son los 18 planes de zonas en desarrollo ex rezago que están vigentes en la actualidad, exceptuando los que están marcados en rojo, que son los planes que están en su etapa de cierre. ¿Ya? ¿Qué significa? Y cada uno de ellos en la última columna tiene el porcentaje de avance financiero, no se alcanza a ver muy bien en la presentación, pero en algunos casos, por ejemplo, tenemos ejecución presupuestaria del 93%, como en el caso del plan Limarí-Chuapa, que son de la comuna de Montepatria, Punitaqui, con Barbalá y Canela, de la región de Coquimbo, que cierra con un 93%, y en algunos que están iniciados hace el año 2022 en sus primeras iniciativas, como es el plan de regional de Arica y Parinacota, que tiene un 2% de avance, ¿ya? Y que evidentemente es dispar porque no todos los planes se iniciaron al mismo momento o tuvieron la capacidad de poder hacer una revisión exhaustiva de las carteras que se pudieron presentar. Y es por eso que algunos de estos planes van a pasar a evaluación intermedia, independiente de que fueron establecidos en sus decretos previo a la política actual, van a poder tener evaluaciones intermedias una vez que pase la mitad del periodo y, por tanto, si es que la ejecución presupuestaria es baja, se podrá revisar, evidentemente, si las carteras de proyecto establecidas en esos planes son las pertinentes para poder llegar a cumplir el objetivo, ¿ya? Y en el caso de los cuatro planes que están en proceso de cierre, los gobiernos regionales podrán presentar también la posibilidad de establecer un nuevo plan en las comunas en función del informe que establece la Subdere de comunas susceptibles a ser parte de la política de zona en desarrollo. Que además, como les decía, se actualiza año a año. Se hizo un informe en abril del 2024 y en abril del 2025 se va a volver a analizar la situación. Sin perjuicio del anterior, los gobiernos regionales también podrían solicitar, con una opinión fundada, incorporar comunas que no estaban presentes originalmente en el informe de comunas susceptibles. Por tanto, eso siempre se puede revisar. Les podemos hacer llegar después la información respecto a los planes en sus etapas de cierre y cuándo pasan a evaluaciones intermedias, los que pasan a etapas intermedias el año 2025. Hay algunos que van a entrar el 2025 a evaluación de intermedia y otros que van a entrar el año 2026. El detalle de cada uno mejor se lo hacemos llegar porque en honor al tiempo de la presentación. Y además es importante dar cuenta que cada gobierno regional puede presentar un segundo plan de zonas en desarrollo por su región, tomando en cuenta el informe de comunas a ser susceptibles a ser parte de la política de zonas en desarrollo. En este momento nosotros tenemos conocimiento que el gobierno regional de Los Lagos está trabajando en un segundo plan, que es para la zona costera de la provincia de Osorno, y una parte de la provincia de Yanquihue, que no está considerado actualmente, que son parte de las zonas costeras. El detalle específico, cuáles son las comunas, no lo tengo en este momento, pero también se los podemos hacer llegar. Señorita, pero en la lámina anterior, disculpe, Presidenta, por su intermedio, en la anterior, ¿qué porcentaje llevaba Los Lagos de ejecución? Sí, lo reviso al tiro. Los Lagos lleva un 11% de ejecución presupuestaria y el año 2025 entra a evaluación intermedia. Es el plan que ya está establecido, que es el de territorios insulares y aislados del mar interior de Chiloé, que son las comunas de Calbuco, Kemchi, Quinchao, Puqueldón, Keilen y Quellón. Eso no está contenido en la tabla, Presidenta, pero le podemos hacer llegar la información correspondiente porque era demasiada información para ponerla en una sola lámina.
pero se la podemos hacer llegar pero cada vez que se cumple la mitad del periodo de ejecución, es decir, a los 4 años de ejecución, no a los 4 años de que inicia el decreto, sino a los 4 años de ejecución, todos los planes de zona en desarrollo pasan a evaluación intermedia y se puede hacer una revisión de la cartera de proyectos que está contemplada en esas iniciativas. Presidenta. Presidenta. Sí, puedo hacer, porque quiero quedarme ahí. Mire, porque usted dice que esa es una primera etapa, la que tenemos ahí con el 11%, y que el gobierno regional de Los Lagos ya inició una segunda etapa con lo de Osorno y Yanquihue. Va a ingresar un nuevo gobernador regional, lo más probable, en enero. Él puede hacer modificaciones a esos proyectos que están ahí en... ¿Ah? Presidente, yo lo explico. ¿En qué momento él puede hacer alguna modificación? Eso lo voy a explicar, viene un poco más adelante en la presentación, Presidenta, por su intermedio, para responder la pregunta del diputado Borges, pero efectivamente cada gobierno regional puede, además del plan que ya está contenido en esa tabla, presentar un segundo plan por su región, que tiene que tener aprobación del Consejo Regional. ¿Ya? Por tanto, para ser presentada y posteriormente tiene que contar con una evaluación tanto de la Subdere como la Dirección de Presupuesto y el Ministerio de Desarrollo Social para revisar la metodología de evaluación de proyectos. ¿Ya? Lo voy a explicar posteriormente. Y además, cada plan que pasa a etapa de revisión intermedia puede sufrir una modificación de cartera que también requiere de acuerdo del Consejo Regional. En esta lámina está presente también el proceso de incorporación de las comunas que son susceptibles, ya que esto es bien importante porque es lo que evalúa cuáles son las comunas que están en el informe que se actualiza año a año por parte de la Subdere en el mes de abril. En primer lugar, la primera evaluación es si tienen brechas sociales. Todo esto está clasificado en el decreto, que también le podemos hacer llegar un resumen del decreto para que puedan revisar, y en función de si presenta condición de aislamiento o ruralidad, avanza a una siguiente etapa. Si no se clasifica como, si no tiene brechas sociales, es una comuna que no es susceptible porque tiene condiciones que no cumplen el objetivo de ser parte de un plan. Efectivamente, o sea, estamos hablando de comunas que son de carácter urbana, comunas que no tienen problemas de acceso a alcantarillado, potable, electricidad. Por lo general eso es el foco principal de los planes de zona en desarrollo. Y luego, si presenta brechas sociales, se evalúa si es que tienen capacidad, si tienen condiciones de aislamiento o ruralidad. Si cumplen esas dos condiciones, entra al informe de ser comunas susceptibles, ¿ya? Y eso, como les decía anteriormente, se establece año a año y se va evaluando también en el entendido de que la población es dinámica, de que también hay condiciones de traslado de personas, que sobre todo por los efectos de la pandemia hemos visto cómo se han trasladado desde las comunas urbanas de la región metropolitana o de regiones con mayor concentración de población hacia zonas rurales, y por supuesto que eso afecta también sobre las brechas evidentemente de cada comuna. Si pasamos a la lámina siguiente, aquí está explicado lo que consultaba, Presidenta, por su intermedio el diputado, lo que consultaba el diputado Borges, y por su intermedio lo respondo, que es cómo se incorporan comunas en el plan de zona de desarrollo y cuál es el proceso para la aprobación de aquello. ¿Ya? Lo primero es que cada plan de zona en desarrollo es el gobierno regional el que tiene que elaborar una propuesta, ¿ya? Y una propuesta tiene que ser considerando las comunas que estén en el informe y que sean contiguas, es decir, territorialmente sean parte de un mismo territorio, por decirlo en esos términos. Posteriormente, el gobernador o gobernadora tendrá que someter la propuesta a aprobación del Consejo Regional. Una vez que tiene aprobación del Consejo Regional, se puede hacer una elaboración o actualización del plan de zona en desarrollo y la cartera de iniciativas, esto es decir, para presentar un nuevo plan o para la evaluación intermedia. Y posteriormente se revisa, se hace participación ciudadana, nuevamente pasa la aprobación final por el Consejo Regional y luego de eso llega a evaluación por tanto de Subdere como de la Subsecretaría de Evaluación Social, que revisa la metodología de revisión de proyectos de los proyectos que van al Sistema Nacional de Inversiones, y posteriormente la aprobación de DIPRES para la aprobación financiera, considerando que esto establece una programación de gasto de 8 años en el caso de los planes de zona en desarrollo, y que además no solamente contempla un presupuesto
del gobierno regional, sino que también puede contemplar proyectos sectoriales, es decir, que haya un instrumento coordinado con distintos ministerios para poder establecer eso. Por ejemplo, en el caso de Magallanes, el plan de zonas extremas inicial acaba de iniciar su último proyecto en ejecución, que es la elaboración de un puerto multipropósito en la provincia de Tierra del Fuego, en la comuna de Cabo de Hornos. Y ese es un proyecto del MOP, pero que es parte del plan de zonas extremas y por tanto tuvo que pasar por toda esa revisión y esa aprobación previa. Si pasamos a la siguiente, voy a ir apurándome. Esto es un detalle de cada una de las regiones, particularmente la región de Arica cuenta con un plan de zonas extremas que está, como les decía, finaliza en diciembre del 2025, que tiene una ejecución presupuestaria de cerca de 566.000 millones, de un total original de 837.000. Pero que lo importante acá es que este plan va a entrar en fase de cierre y el gobierno regional, bueno, me imagino que el gobernador electo en conjunto con el nuevo Consejo Regional van a tener que discutir el plan de zonas extremas y presentar una nueva propuesta para poder continuar con lo que haya quedado pendiente y las otras brechas que signifiquen. Y en el caso de zonas en desarrollo, el plan finaliza el 2029 y por tanto es el año 2025-2026 pasa a evaluación intermedia. En el caso de la región de Tarapacá, no cuenta con plan de zonas extremas porque no estaba contemplado en los decretos iniciales, pero está en elaboración por parte del gobierno regional un plan de zonas extremas para la región de Tarapacá y que además ya está con algunas revisiones, hay un borrador ya establecido que nosotros estamos mirando, pero que falta todavía la aprobación del Consejo Regional para poder ser presentado formalmente a su revisión. En el caso de zonas en desarrollo, el plan de zona Tamarugal Norte tiene vigencia hasta el año 2028 y también el próximo año pasa a evaluación intermedia, tiene una ejecución presupuestaria de 35.000 millones. En el caso de los territorios especiales de Rapa Nui y Juan Fernández, pueden establecer planes de zonas extremas cada uno por separado. No es el mismo plan de zonas extremas. Y ahí hay una novedad. De hecho, el 14 de noviembre se hizo una reunión técnica entre el Gobierno Regional de Valparaíso, la Subdere y la consultoría adjudicada para poder iniciar el trabajo del PETCE del archipiélago Juan Fernández, que eso, no está presente en este momento el diputado Utuititeado, pero sí sabemos que es de preocupación particularmente avanzar en ese plan de zonas de extremas y particularmente nosotros queremos dejarlo lo más avanzado posible y ayudar al Gobierno Regional en esa materia. En el caso de Rapa Nui, también está en elaboración. La consultoría tuvo una licitación que se hace desde el gobierno regional en la Subdere para poder ayudar a la formulación de la iniciativa, quedó desierta y por tanto se va a relanzar la licitación. En el caso de la región de los lagos, aquí me voy a tener un poco más en función de la citación. Tiene un plan de zonas extremas vigente hasta el 2026, que tiene una ejecución presupuestaria de 298.000 millones de pesos, de 643.000, y además tanto el gobernador actual, que termina su periodo en enero, con el Consejo Regional actual, que también termina su periodo en enero, estaban trabajando en una propuesta borrador de un nuevo plan de zonas extremas que va a tener que ser tomado también por el gobierno regional correspondiente con el gobernador electo y el Consejo Regional electo. Y en el caso del plan de zona en desarrollo, como les decía, tiene un plan ya establecido en territorios insulares del mar interior de Chiloé, que termina el año 2029 y que pasa a evaluación intermedia el próximo año. Pero además de eso, la región está trabajando un segundo plan, que es para las comunas de Cochamó, Fresia, Los Muermos, Maullín, Ancud, Chonchi, Curaco de Vélez, Curaco de Vélez no está, Puyehue, Río Negro, Purranque, San Juan de la Costa y algunas otras para un segundo plan que era la zona costera de la provincia de Osorno y algunas comunas de otras provincias que tenían también contigüidad en la provincia de Yanquihue. Y también está en etapa inicial y por tanto estimamos que va a ser el próximo gobierno regional y el próximo consejo regional el que lo termine aprobando. Y en el caso de zonas en desarrollo, en la lámina siguiente, hay algunas iniciativas emblemáticas que están presentes en el plan,
como por ejemplo la ampliación y mejoramiento de la rampa de acceso principal de la isla Puluqui, el programa de apoyo al emprendimiento y diversificación productiva de pesca artesanal del archipiélago, o sea, de la isla Grande de Chiloé, el estudio de condiciones naturales de varios sectores de las zonas de rezago, la pavimentación de la Ruta 7, eso es plan de zona extrema, el plan de zona extrema, la pavimentación de la Ruta 7 en algunos tramos, la reposición y ampliación de la escuela Roberto White o la normalización del matadero municipal de Futaleufú. Esas son algunas de las iniciativas emblemáticas que han sido parte del plan. Les podemos nuevamente hacer llegar la cartera completa de iniciativas que están presentes en el plan de zona extrema, que como les decía, todavía tiene 2 años más de vigencia, sin perjuicio que el gobierno regional podría determinar adelantar el nuevo plan de zona extrema y ponerle el término a la vigencia del actual para hacer un reemplazo y una actualización correspondiente a ese plan. Eso también podría ser una alternativa, ¿ya? Si avanzamos a la siguiente lámina, a la región de Aysén, la región de Aysén tiene también un plan de zona extrema que termina su vigencia el 2025, con una ejecución de 383.000 millones aproximadamente, y nosotros desde la Subdere le prestamos apoyo en consultorías al gobierno regional para elaborar una cartera en el caso de Aysén, pero también está en etapa muy inicial y probablemente va a ser el próximo periodo del gobierno regional y el Consejo Regional el que establezca el nuevo plan de zona extrema. Lo importante ahí es que todos los planes que terminan el 2025 tienen, lo ideal es que no quede con una ventana entre medio entre el plan vigente y el plan que llega. Entonces, por tanto, todos los gobiernos regionales en su primer año van a tener que trabajar, a nuestro juicio nos parecería lo óptimo, es que trabajen intensamente por presentar el plan para poder tenerlo decretado durante el año 2025 o a más tardar a inicios del 2026. En el caso del Plan de Zona en Desarrollo Aysén, también tiene uno que es la provincia de Los Glaciares, que finaliza el 2028 y que tiene una ejecución presupuestaria de 18.000 millones de pesos. Y por último, con esto voy cerrando, la región de Magallanes, el plan de zona extrema también cierra el 2025 con ejecución presupuestaria de 234.000 millones de pesos, y el plan de zona en desarrollo de Puerto Edén en la comuna de Natales termina el año 2030. Este plan es uno de los más que tuvo una lenta instalación, inicia el 2022 formalmente su iniciativa y por tanto tiene una ejecución presupuestaria bastante baja. Por último, y ahora sí con esto cierro, Presidenta, que son las coordinaciones y apoyo de lo que hace la Subdere. Primero prestamos apoyo técnico y metodológico para la elaboración de los planes en materia de evaluación y seguimiento, que es permanente, en el entendido que son los gobiernos regionales los encargados de la elaboración y el seguimiento y la ejecución del plan, pero con acompañamiento técnico en el caso de la Subdere particularmente, donde los equipos monitorean, tanto hacen seguimiento financiero y seguimiento técnico de los proyectos. Después, fortalecimiento de capital humano, donde nosotros, por ejemplo, contratamos consultorías para suplir si los equipos de los gobiernos regionales no tienen capacidad para elaborar un plan, como por ejemplo es el caso del archipiélago Juan Fernández o Rapa Nui, se contrata una consultoría por parte de la Subdere con seguimiento técnico para ayudar a la elaboración del plan. Por último, después un fortalecimiento del trabajo intersectorial, que es básicamente como estos planes requieren de aprobación del Ministerio de Desarrollo Social, particularmente de la Subsecretaría de Evaluación Social y posteriormente de IPRES, y también una revisión con los sectores en materia de los presupuestos sectoriales, que nosotros ayudamos para la elaboración, particularmente el acuerdo que los sectores puedan tener para ser incorporados en el presupuesto. Y por último también hay apoyo financiero para gastos operacionales y glosas de los gobiernos regionales. Con eso, en honor al tiempo, no quería extenderme más, Presidenta. Gracias, subsecretaria, por la exposición. Vamos a dar la palabra entonces ahora y vamos a dejar tiempo. Nos quedan 20 minutos, por lo tanto vamos a dejar 10 minutos para hacer las preguntas como máximo y 10 minutos para que la subsecretaria pueda tener el tiempo para responder. Tiene la palabra el diputado Mauro González. Gracias, Presidenta. Agradecer la exposición de la subsecretaria. Solamente tengo dos consultas. Subsecretaria, bueno, primero, efectivamente la región de los lagos asume un nuevo consejo regional y un nuevo gobernador regional, don Alejandro Santana, gobernador electo de la región de los lagos. Y en ese contexto, subsecretaria, desde ya le vamos a pedir una reunión con usted junto al gobernador electo para poder conversar estos temas, debido a que estos planes efectivamente pasan por las decisiones del gobierno regional, en este caso por su autoridad máxima, que es el gobernador, y es importante que él pueda tener ese acercamiento con la Subdere, ¿cierto?,
para ver lo que se está haciendo, lo que se está proyectando, y también, subsecretaria, y yo le quiero pedir más claridad en lo que puede llegar a modificarse, ¿ya? Lo que puede llegar a modificar el nuevo Consejo Regional, en este caso el gobernador con los cores. Eso me gustaría que usted lo pueda clarificar en esta hora para tener más precisión sobre ese tema, si es posible, subsecretaria. Gracias, presidenta. Gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Nullao. Gracias, presidenta. Quiero preguntarle a la señorita subsecretaria que si pudiera tal vez establecer con mayor precisión estas coordinaciones que yo no he tenido la oportunidad de participar con alguna comuna en particular que haya estado en zonas extremas y tampoco en zonas en desarrollo. Sí conocía la situación pasada de otros gobiernos anteriores en los cuales se revisaba también aquellos sectores que pudieran estar con focalizaciones como un territorio rezagado, más que zonas en desarrollo, que es lo que usted ha mencionado ahora. Y la verdad es que no entiendo nunca y no pude comprender de qué manera las diversas organizaciones o las familias de esas comunas respectivas pudieran plantear sus prioridades, que no sea una imposición desde la mirada de un determinado gobierno regional, sino que exista una alta participación y definiciones de las prioridades de esos territorios. Y a mí me parece que lo de la provincia de Osorno y parte de Yanquihue debiera tener unas consideraciones también respecto a estructurar un plan que permita y que pueda dar cuenta de la realidad cultural que viven el pueblo mapuche en ese territorio, porque al conocer seguramente cuando nos entregue mayores antecedentes de tanto de Palena como de Chiloé, tal vez se podría revisar qué planes y cómo participaron. Entonces tengo esa duda y me gustaría que no pudiéramos tal vez cometer algunos errores en los cuales las diversas organizaciones nos reclamen posteriormente. Gracias. Gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Lee. Gracias, presidenta. En la misma línea de lo que ha señalado los dos colegas diputados que me antecedieron. En primer término, esta flexibilidad en la modificación. Lo digo porque, subsecretaria, mire, hace pocos meses atrás, un par de meses antes de la elección, fue muy bullada una campaña de participación ciudadana por parte del gobierno regional, y donde apareció dentro de los proyectos como más importantes el levantamiento de un CDT que es un centro de diagnóstico y tratamiento, es un centro ambulatorio de salud. Mucha gente finalmente se sorprendió de por qué salió electo, entre comillas, esta obra, cuando la gran aspiración de la comunidad ariqueña es un nuevo hospital, un hospital clínico, docente, un hospital con camas, un hospital de verdad. Sin embargo, esa encuesta que finalmente simuló una participación ciudadana demostró otro resultado. Entonces, evidentemente que hay una elección, yo no sé hasta qué punto el nuevo Consejo Regional, el nuevo gobernador va a tener esa capacidad de hacer borrón y cuenta nueva, de modificar y bajo qué mecanismos, bajo qué metodología. Eso es lo primero. Lo segundo es que también dentro de la información que se difundió en la región figura, por ejemplo, esta frase: este nuevo PETSE, refiriéndose al PETSE para Arica y Parinacota, abarca más de 340 iniciativas, nadie entiende dónde están esas 340 iniciativas, cuáles serían, y una inversión cercana a los 3 billones de pesos. Quisiera también preguntarle entonces esa cifra, de dónde nace, si ya está asignada, las obras ya fueron votadas por el Consejo Regional. En realidad, lo que le quiero transmitir, subdere, es que hay mucha información de este tipo, mire, aquí, esto, que uno no sabe distinguir si es una información seria o es una propaganda político-electoral. Y entonces la comunidad está media perdida al respecto. No sabe si se va a construir un centro oncológico, un centro ambulatorio, un nuevo hospital. Y yo creo que para el buen desempeño del actual gobierno sería bueno también invertir un poco en información de calidad. Y para eso creo que es necesario, más allá de este recambio que ha habido de algunos gobernadores de la región,
es que junto con los gobernadores podamos participar los parlamentarios, porque ahí usted asegura algo, los parlamentarios representamos a un espectro más grande de la población. Entonces, yo también le pediría, si pudiera ser posible, a propósito que en Arica y Parinacota también elegimos un nuevo gobernador, si pudiésemos participar, antes de que asuma en enero, de alguna reunión con usted en conjunto con el resto de los parlamentarios para clarificar este tema de este PETCE 2.0 y toda esta información que circuló en etapas electorales y donde tenemos que empezar a sacar, como se dice, la paja del trigo. Muchas gracias, presidenta. Gracias, diputado. Bien, yo quería hacerle varias preguntas, igual, no, dos creo que son. A ver, un poco para resumir, aquí tenemos 4 planes distintos, si es que así lo entiendo. El plan de zona extrema que está en ejecución, el plan de zonas extremas que viene el nuevo, zona rezagada, o no sé cómo le llaman ahora, bueno, zona en desarrollo, el que está en ejecución, y un nuevo, si así lo dispone el gobierno regional, el gobernador regional y su consejo. Se habrían 4 alternativas distintas para poder desarrollar las regiones que nosotros representamos. Entonces, a mí me preocupa enormemente, la verdad es que el plan de zona extrema, el que ya está en ejecución, ya está casi en retirada y fue muy complejo además por la falta de información, porque se decía una cosa, fue muy complejo primero modificarla, segundo, una vez que se terminaron los proyectos, comenzar otro. Por lo tanto, los últimos años, o estos años, el año anterior y este, no han tenido mucho avance, que digamos, por lo mismo. Entonces, en el fondo, todas las energías están, los esfuerzos y la ilusión está en este nuevo plan de zona extrema. Entonces, yo quisiera saber los plazos de este plan de zona extrema. Yo quiero recordar que el presidente Boric anunció este plan de zona extrema en el mismo año que en su cuenta pública el primer año, o sea, en el 2022, en junio del 2022. Nos queda un año del gobierno del presidente Boric. Y parece que a mí me gustaría saber si el próximo año ya va a estar en ejecución. Entonces, primero por eso, subsecretaria, quisimos invitarla a usted, porque en las próximas sesiones queremos invitar también a los gobiernos regionales para que conocerlo, porque ya lo han dicho las personas, los diputados que me antecedieron, de que no conocemos cuáles son las iniciativas de este nuevo plan de desarrollo y queremos conocerlas, las de nuestras regiones. Entonces, también por eso queremos invitar a los gobiernos regionales a que nos expongan cuáles son y de dónde sacaron también esa con mucha participación ciudadana, pero esa participación ciudadana muchas veces, yo fui consejera regional y el plan de zona extrema anterior, era casi la bandera más importante, eso era con participación ciudadana. Y créame que éramos consejeros y nosotros nunca lo conocimos. O sea, se presentó, llegó la presidenta Bachelet allá y para nosotros nunca lo habíamos visto. Entonces, si los consejeros no conocían ni participaron, no sé dónde está la participación ciudadana. Entonces, que se haga efectivamente los alcaldes, cuando después tenemos el plan encima, dicen, no, pero es que esto no es lo que yo quiero para mi comuna, y son los alcaldes los que más conocen cuáles son las inversiones que necesitan en su comuna. Entonces, a mí me gustaría conocer los plazos que vienen ahora con el plan de zona extrema, el nuevo. Presidenta, ya, voy a ir respondiendo las consultas. A ver, en primer lugar, voy a partir con sus consultas, Presidenta. Lo primero, el compromiso del presidente Boric fue presentar una política permanente en materia de zonas extremas, no la elaboración de los planes de zonas extremas específicos por cada región. ¿Por qué? Porque el gobierno central no tiene atribuciones respecto a lo que establece cada gobierno regional. Ahí es el Consejo Regional el que fiscaliza particularmente al gobernador y la Contraloría también en función de lo establecido por la Ley Orgánica de Administración de los Gobiernos Regionales particularmente. Por tanto, los plazos los maneja también cada gobierno regional para la presentación de nuevos planes, ya sean de zonas extremas o ya sean de zonas en desarrollo. Y por tanto va a ser con aprobación del Consejo Regional, con iniciativa tanto del gobernador o gobernadora o de algún consejero o consejera, que se pueda presentar un plan. El gobierno central lo que hace es evaluar la pertinencia de las propuestas que surgen del acuerdo del Consejo Regional. Y por tanto se hace una revisión técnica por parte de la Subdere para revisar las iniciativas.
ver que cumplan el objeto de la política de cada uno de ellos, tanto en el caso de zonas extremas como zonas en desarrollo. Posteriormente, la revisión de la metodología para la evaluación de si el RS se obtiene costo-eficiencia, costo-beneficio, si son pertinentes en ese caso. Y posteriormente, la DIPRES hace la evaluación presupuestaria, es decir, que esté dentro de un marco presupuestario sostenible tanto para el gobierno regional como para la partida o la asignación específica de la cartera PETSE o la cartera rezago que tiene la partida de los gobiernos regionales. Es decir, cada gobierno, la partida 31 de los gobiernos regionales tiene una asignación especial para proyectos de planes en zona extrema y de proyectos zona en desarrollo, ¿ya? Y que ahí creo que es importante que esté en conocimiento ustedes de que existe como una asignación distinta a la del presupuesto establecido por cada gobierno regional. Y también la DIPRES lo que hace es revisar que el presupuesto sectorial sea correspondiente. Y evidentemente lo ideal es poder establecer convenios de programación o algún instrumento que le dé un amarre financiero para la ejecución de los planes específicos, que es uno de los conflictos que tuvieron los primeros PETSE, que efectivamente estaban establecidos en la cartera inicial, pero no estaban evaluados en términos presupuestarios completos para los 10 años de la totalidad de la ejecución del plan específico. Y por tanto, como decía, en materia de plazo, nosotros estamos como gobierno instando que los gobiernos regionales presenten, antes de que termine la vigencia del plan de zonas extremas que está vigente en la actualidad, antes que termine la vigencia, presenten un nuevo plan para su evaluación, de tal manera que no haya una ventana o no haya un periodo de tiempo sin plan de zona extrema entre que finaliza el original y que inicia el segundo. Pero efectivamente la determinación del tiempo y la temporalidad va a depender del acuerdo del Consejo Regional respectivo. Lo segundo, que es respecto a la participación parlamentaria, primero creo importante decir que nosotros como gobierno no hemos hecho ninguna revisión de los nuevos planes de zona extrema. No han ingresado ningún plan de zona extrema con acuerdo de Consejo Regional. Hemos tenido algunas instancias técnicas de iteración con acuerdo con los equipos de los gobiernos regionales respectivos, particularmente en el caso de Magallanes y Los Lagos, Magallanes y Tarapacá, han habido algunas reuniones técnicas para poder revisar la cartera, pero efectivamente la cartera no está determinada en ningún plan. No ha habido ninguna aprobación de ningún consejo regional y, por tanto, va a depender del acuerdo de consejo regional respectivo, cuál es la cartera de iniciativas que se presente. Entonces, ahí para responder la consulta del diputado Lee, particularmente yo no conozco cuáles son los proyectos o la cartera de proyectos del Plan de Arica, solo tenemos conocimiento de que hay hubo una consultoría de que se estaba ejecutando, que estaba determinando una propuesta tentativa de cartera, pero la propuesta definitiva de cartera va a depender de la aprobación del Consejo Regional y posteriormente la revisión del Ejecutivo en sus 3 instancias, Subdere, Subsecretaría de Evaluación Social y DIPRES. Y una vez que tenga esa aprobación, ahí está definida la cartera específicamente. Entonces, por tanto, la participación de los parlamentarios en las instancias previas me parece que es algo que tiene que discutirse con los gobiernos regionales respectivos. Nosotros podemos instar a que los invites, pero quienes tienen la labor de hacer la participación ciudadana son los gobiernos regionales particularmente. Y sin perjuicio del anterior, podemos conversarlo y sería interesante poder hablarlo con los 6 gobiernos regionales que tienen capacidad de establecer planes de zona extrema, que tengan un diálogo con los parlamentarios de sus distritos y sus regiones correspondientes. Ahora, y por último, creo que el diputado González mencionaba respecto a la posibilidad de modificar los planes existentes. La modificación solo existe cuando hay evaluación intermedia, es decir, cuando se cumple la mitad de la vigencia del periodo de ejecución, porque hay un periodo donde se decreta el plan y un periodo donde inicia, que son 2 fechas distintas. Desde el inicio de la ejecución hasta la mitad del periodo, ahí se establece el periodo de evaluación intermedia, que requiere que puede tener una actualización de cartera, es decir, agregar proyectos nuevos y eliminar proyectos que estén obsoletos dentro de la cartera propuesta, o también modificar proyectos. Se podría modificar proyectos, el objeto del proyecto o el alcance del proyecto o algo de esas características, y para eso se requiere también, nuevamente,
que si hay algún tipo de modificación de la cartera, que haya todo el proceso de revisión completo. Es decir, que el gobernadora lo ponga en punto en tabla al Consejo Regional, que el Consejo Regional lo apruebe y que posteriormente venga con la evaluación del Ejecutivo en sus 3 instancias. Entonces, por tanto, todos los planes que entran a evaluación intermedia el próximo año deberían poder ser revisados y poder modificar su cartera en función de los objetivos del plan correspondiente. Creo, Presidenta, que con eso respondo a las consultas. Perdón, me faltó un punto. Y efectivamente usted tiene razón, Presidenta, que hay 4 instancias distintas. En estricto rigor son 2 políticas y cada una de esas políticas tiene la posibilidad de establecer 2 instrumentos. En el caso del PETC1 se cierra el PETC1 y se puede establecer un PETC2. O sea, es decir, no pueden convivir ambos planes de zona extrema. Hay que cerrar para iniciar el otro. Y en el caso de los planes de zona en desarrollo se pueden establecer 2 planes en paralelo, pero en comunas distintas. Ahora el diputado Borque y después, diputado Borque, diputado Lee, diputado Nullado. Y Gracias, Presidenta. Sí, yo solamente ver un concepto de fiscalización interna. Los porcentajes ahí vi que Arica tenía 2% de ejecución y Los Lagos tenía 11%. ¿Cómo se autorregula o qué instancia regula que esos porcentajes se vayan ejecutando? Porque si llegamos a un 11% y han pasado, no sé, un periodo de 4 años, creo que es una muy mala ejecución del programa. Porque me parece que lo que vi ahí era que un programa duraba desde el año 2015 al 2024, 9 años, y llevaba un 11%. Entonces, ¿cuál es el grado ahí de autorregulación? Porque también hay involucrados recursos. Si es que usted lleva ese porcentaje, ha ocupado muy poco de los recursos que en algún momento fueron incorporados a ese programa. Me gustaría saber si es que hay alguna instancia en su cartera que regule o qué ministerio regula específicamente la ejecución de esos porcentajes. Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Lee. Sí, ahora me gustaría, Presidenta, por su intermedio, hacer consultas así como prácticas, ¿no? Me queda claro que este anuncio de una serie, más de 300 iniciativas y asociadas a un presupuesto, qué sé yo, donde dice además dentro de este díptico con participación de la Subdere, no es así, es información falsa. Y quisiera entonces, en razón a que esto ya ha quedado claro, desmentido, y está la posibilidad entonces de continuar con esta participación ciudadana, contarle a la subsecretaria que a mediados de diciembre la Comisión de Deportes, va a Arica a sesionar. Nosotros hemos tenido ya acercamientos con diferentes ramas deportivas. Dentro de las propuestas que manifestó el ex gobernador regional estaba, por ejemplo, la reparación de la piscina olímpica. Voy a simplemente dar ejemplos concretos. En reuniones con las ramas deportivas de deporte acuático nos dicen que es imposible la reparación, que ellos no quieren eso por varias razones técnicas, ya que en el fondo habrá que construir una nueva piscina olímpica porque se requiere climatización, mayor profundidad de la piscina, etcétera. Entonces, la actual es irreparable, se necesita una nueva. Si es que ya hay una idea, un proyecto de una reparación de una piscina y el proyecto nuevo que piden los mismos deportistas es una nueva piscina olímpica, entiendo por lo que usted nos dice que se puede cambiar ese proyecto, ¿verdad? Ya. En esas comisiones de parlamentarias van a ser manifestadas estas ideas. Nosotros les vamos a pedir además que nos hagan llegar un oficio escrito de cuáles son las aspiraciones de las distintas ramas deportivas. Además, una comisión en la que vamos a participar los tres diputados del distrito. Ese insumo finalmente lo debiera recoger ¿quién? El gobernador, entiendo, por su función pública. ¿Quién fiscaliza el cumplimiento de esa participación ciudadana? Entiendo que van a ser los consejeros regionales. Ante un incumplimiento de ambas funciones públicas, hipotético por cierto, ¿quién toma razón? La Contraloría. Perfecto. ¿Será posible, subsecretaria, con esto termino, será posible, subsecretaria, a través suyo, tener una mayor información en las regiones? Porque acá hemos sido todos bastante humildes en reconocer y sinceros en reconocer el desconocimiento que hay respecto a estos planes. La presidenta de la comisión, cuando era core, dice que también no lo conocía.
y nosotros en 3 años ya de parlamentarios también nos resulta un poco desconocido, y es sumamente relevante porque finalmente el desarrollo son obras, y si se pierde la plata o se mal ejecuta, nos empobrecemos. Entonces, subdere, yo la quiero invitar a Arica a una exposición donde pueda participar todos los incumbentes, a conocer este plan de fondo en forma verdadera, porque se ha manipulado mucho esto, en forma electoral, en forma política, se ha manoseado. Y yo creo que la ciudadanía merece una transparencia en este plan. Gracias, presidente. Vamos a extender los 5 minutos. ¿Están de acuerdo? 5 minutos, diputados, para que tenga la pregunta la diputada Nullao y luego la secretaria pueda responder las preguntas pendientes. Diputada. Gracias a la subsecretaria, era preguntarle más bien por la estructura de los planes, porque en la comuna de San Pablo, por ejemplo, hubieron un trabajo con mucho tiempo que le dedicaron las comunidades para desarrollar un plan de desarrollo, pero no han encontrado a la fecha ningún financiamiento. Y yo creo que en estos planes de desarrollo pudiera darse, pero la incorporación de la pertinencia cultural que debiera estar considerada en la región. Por eso me preocupa quienes sean los que trabajen en la elaboración del plan y donde las organizaciones, las comunidades pudieran tener una gran participación, pero también incidencia en sus prioridades. Entonces, ¿cómo eso se podría resguardar? Esa es la pregunta. Su secretaria. Ya, primero, respecto a la fiscalización, como todo presupuesto del gobierno regional, la instancia de fiscalización es el Consejo Regional, y por tanto tiene, como todos los proyectos de inversión que evalúan y que se ejecutan a través de los gobiernos regionales, es el Consejo Regional el que determina el uso del recurso, la aprobación y posteriormente el seguimiento. Nosotros como subdere, la única facultad que tenemos de revisión, porque no es fiscalizadora propiamente tal, es la evaluación intermedia y la evaluación final. Y evidentemente nosotros resguardamos que toda la evaluación intermedia, con modificación de cartera o la evaluación final, tengan la aprobación correspondiente al Consejo Regional, que es el órgano de máxima decisión de un gobierno regional correspondiente. Entonces, en este caso, lo importante ahí es dar cuenta que el órgano fiscalizador en primera instancia es el Consejo Regional y el Ejecutivo toma un rol en función de las evaluaciones que le corresponda hacer por el decreto establecido para cada una de las políticas pertinentes. Por tanto, en el caso de los planes que entren en evaluaciones intermedias el próximo año, nosotros vamos a resguardar que haya toda la instancia de elaboración y revisión de la cartera con todas las instancias de gobierno y que posteriormente se pueda hacer la programación también pensando en la ejecución y en el cumplimiento del objetivo del plan. Porque si vamos a hablar de establecer un proyecto de inversión que se ejecuta en 6 años cuando al plan le quedan 4, no es pertinente al plan propiamente tal, ¿cierto? Y ahí eso es lo que tenemos que resguardar particularmente nosotros. En función de la participación, el resguardo de la participación, nosotros lo que podemos dar cuenta es de las instancias que son colaborativas entre la subdere y los gobiernos regionales. Vamos a hacerle llegar las invitaciones correspondientes cuando hayan instancias colaborativas entre gobiernos regionales y la subdere, porque evidentemente no nos corresponde como otra institución del Estado invitar a una actividad que no es organizada por la Subsecretaría de Desarrollo Regional o por el mismo Ejecutivo, y no tendríamos ningún problema en poder hacerle llegar a los parlamentarios de la región cada vez que haya alguna instancia coordinada en conjunto en relación a participación ciudadana. Pero además, considerar que la instancia territorial que tiene el gobierno regional son los consejeros regionales, son los que tienen representación en las provincias. Por tanto, hay que resguardar que sean los consejeros regionales los que estén presentes en las instancias de participación y de diálogo también con el mundo más social, porque parte de lo que tiene que presentar el gobierno regional efectivamente son instancias de participación ciudadana para darle legitimidad al plan, de tal manera que pueda cumplir el objetivo. Y por último, respecto a tener un diálogo con distintos mundos sociales, yo creo que nosotros no tenemos ningún problema en función de poder establecer también un trabajo colaborativo, pero también entendiendo los roles que le corresponde a cada una de las instituciones de gobierno, tanto en el caso subnacional como el gobierno regional y en el caso del gobierno central en función de las atribuciones que tenemos en esta materia. Solo recordarle que plazo de los planes zonas rezagadas, nos dijo que nos iba la información, y la cartera completa de iniciativas. Ya, por favor, se lo pedimos. Bien, entonces
¿Estamos listos? Bien, por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Muchísimas gracias, secretaria.